Bien, vale la pena el análisis, la reflexión del doctor José Antonio Crespo sobre el caso Moreira, el Moreirazo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Qué dices? Buenas noches de lunes. Pues mira, hay que recordar en esto, entre muchas otras cosas que se pueden reflexionar al respecto, que Humberto Moreira, siendo presidente del PRI, porque ahorita dicen, es un precedente que no habíamos visto antes, que un presidente o expresidente del PRI estuviera en la situación en la que está Moreira. En los brazos de en los brazos de la madre, brazos justicieros de la madre patria. Sí. y bueno, y preso y todo esto, ¿no? Sin derecho a fianza porque podría fugarse o destruir información valiosa. Así es. Bueno, pero hay que recordar que siendo presidente del PRI, Humberto Moreira, después de haber sido gobernador de Coahuila, es cuando sale toda esta cuestión de las deudas, de los malos manejos que hizo, de la gigantesca deuda que dejó en Coahuila. 30 y tantos mil millones. Así es. Y también de la falsificación de documentos que se hizo bajo su gobierno, precisamente para avalar esa deuda. Entonces, sí, una cantidad de delitos, y se le removió del PRI. Es decir, de alguna manera había un reconocimiento implícito de que efectivamente había incurrido en corrupciones, en irregularidades, en ilícitos, y se le quita del PRI anticipadamente. Él fue gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, pero no terminó su mandato de 6 años. Lo sucedió en el cargo Jorge Juan Torres López, porque lo llamaron a hacerse cargo del PRI nacional algunos meses. Duró arriba de 10 meses en el PRI, hasta que fue insoportable su permanencia, porque estaba perjudicando. Precisamente por todos estos datos que se fueron revelados de la deuda gigantesca, de los malos manejos. No es solamente que haya sido irresponsable, no es solamente que haya dejado crecer la deuda de manera irresponsable, sino que hubo ilícitos, ¿no? Hubo dolo, hubo ilícitos, y seguramente, y habían elementos para pensarlo, desvío de fondos. Pero hubo algo interesante, José Antonio. Yo recuerdo muy bien que la PGR exoneró a Moreira, señalando que no había cargos o pruebas, evidencias suficientes para consignarlo. Así es, y a eso voy. Pareciera que es una regla no escrita todavía de nuestro régimen político el que los altos funcionarios que incurren en corrupción, que incurren en delitos de algún tipo, en irregularidades, basta con removerlos del cargo en el que están en ese momento para que ya ese haya sido su castigo. Porque si se le removió del PRI es que había el reconocimiento de que las cosas no estaban bien. Si no, hubiera podido decir, señores, aquí son acusaciones falsas que vienen de la oposición o de la prensa irresponsable y amarillista, pero no hay nada que condenarle, no hay nada que imputarle al señor Humberto Moreira, por lo tanto no tiene que moverse de su cargo en el PRI. Sin embargo, lo remueven y luego ya lo dejan en paz. Entonces pareciera que en México, cuando mucho, sí, salvo raras excepciones, el castigo es estrictamente político. Se le remueve de un cargo y ya no se le toca con la justicia ni se le aplica la ley. Pero ¿cómo deja España con estas acusaciones que ahora se están procesando? ¿Cómo deja a la justicia mexicana? Claro, precisamente sale en evidencia que aquí las reglas y la ley es muy tenue, que si acaso es este tipo de castigo. Y lo iba a comparar también con otro caso reciente que comentaba también Agustín. El de Arturo Escobar. Arturo Escobar, se le acusa de delito electoral, hay muchos elementos para sostenerlo, él mismo se va de su cargo en gobernación. Bueno, eso de que se va... Bueno, formalmente, sí. Se le remueve, digamos, para efectos prácticos. Se le acepta la renuncia. Se le acepta la renuncia en la subsecretaría de Gobernación y luego es exonerado por un juez. Bueno, pues en estricto sentido, lo comentamos en su momento, tendría la Secretaría de Gobernación que decir, señores, los cargos que se le imputaban no están comprobados, no tienen fundamento, podría regresar. No, el hecho de que no regrese a la subsecretaría quiere decir que de alguna forma Gobernación está aceptando implícitamente que está involucrado en ilícitos. Pero se aplica la regla no escrita en México, que es, ya lo removimos del cargo, ya con eso, ¿qué más quieren? Es el castigo suficiente en México. A ver, exacto. De la corrupción. A eso voy, José Antonio Crespo. Si el señor quedó exonerado por la justicia mexicana y no tiene cola que le pisen por los delitos que lo acusaban, electorales que lo acusaban, pues entonces, ¿por qué no regresa? Exacto, por eso digo, no es que yo quiera que regrese, por supuesto que no. No, yo a mí no me hubiera gustado, no me gustó ni siquiera que hubiera llegado a ese cargo. Sí. No, es
Si no tiene nada que perseguir, si la acusación está mal fundamentada, pues entonces tendría que haber regresado a la subsecretaría. Entonces, porque esa fue la razón. Porque no regresa. Te hago la pregunta al revés. Es la tesis que estoy manejando. Si fue un acto de injusticia contra una persona valiosa para el PRI. Hay un reconocimiento implícito de que sí incurrió en irregularidades, pero no tanto para que se le aplique la ley y vaya a dar a la cárcel. Simplemente ya se le quitó su cargo y ese es el castigo suficiente, igual que con Moreira. Bueno, señores, pero es injusto. No, ya lo sé. Es injusto porque está limpio. Así es. Bueno, ¿qué no dijo la justicia que está limpio? Esa es la contradicción que hay en nuestro sistema político. ¿Sí? Se le dice, está limpio legalmente, pero ya no lo regresamos a su cargo. O en el caso de Moreira, lo quitamos de la dirigencia del PRI. ¿Por qué, señores? Pero no es suficiente. ¿Por qué, señores? Una de dos. O si es culpable y en tal caso habría que aplicar no estás la medio ley. Embarazado. Sí, o estás embarazado o no estás embarazado. Pero no eres muy honrado. O eres honrado o eres un ratero. Pero nuestro peculiar régimen político maneja ese doble estándar. Que puedes ser medio honrado, que puedes estar medio embarazado, que puedes ser medio ratero. Por eso no está en la ley, simplemente es una regla no escrita, que como tú sabes son las reglas que van por encima de las leyes o que incluso contradicen las leyes, pero y nadie las menciona, por supuesto. No van a decirnos ahorita los funcionarios del PRI o del gobierno, señores, es que acuérdense que aquí basta con quitarlo del cargo y ya, ese es su castigo. Pues no, es una regla no escrita, no se puede formalizar, no se puede decir, pero en la práctica aplica. ¿Cuáles son las leyes no escritas, Pepe? Las que, contradiciendo las leyes, se aplican en la práctica. Entonces todo el mundo estaba ya como conforme de decir, pues a Moreira ya lo quitaron del PRI, pues ¿qué más quieren? Entonces ya nadie lo tocaba. Pero en España no tienen esa regla, no respetan nuestras reglas no escritas y entonces aplicaron ahí sí la justicia. O la están aplicando. Te agradecemos mucho el análisis, José Antonio, como Pepe, siempre, como cada lunes. Buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. Una pausa breve, regresamos.